Buen día, es un gusto para nosotros estar en el noveno Congreso Iberoamericano sobre Educación Ambiental para la Sustentabilidad. Quien les habla, Lucy Vanessa González Peñaranda, psiquiatra infanto juvenil y de adultos, estudiante del doctorado en proyectos UNICEPES. Quien me acompaña, Luis Antonio González Escobar, postdoctorado en ciencias UNICEPES. Hoy les hablaremos sobre la biohermenéutica, la salud mental infanto juvenil y la educación ambiental. La biohermenéutica, bio de vida y hermenéutica de interpretación. La salud mental es un equilibrio emocional, cognitivo, conductual, social, espiritual que permite a la persona adaptarse, autorregularse, relacionarse y construir un sentido de vida, manteniendo su bienestar. La educación ambiental es un proceso educativo que promueve la conciencia de valores y acciones responsables para la protección del ambiente. Hoy les vamos a hablar sobre el caso de un niño con trastorno del déficit de atención con hiperactividad, que viene acompañado por su acudiente. Hoy no vamos a hablar solo del trastorno del déficit de atención con hiperactividad como un diagnóstico, sino lo que ocurre en el consultorio cuando un niño y su acudiente son escuchados en un ambiente agradable. Hoy queremos invitarlos a mirar el consultorio de salud mental no solo como un lugar físico, sino como un ambiente vivo donde se cuida y se interpreta la vida. A nuestra consulta llega derivado de un profesional de la escuela o bueno, sus propios familiares deciden traerlo porque no lo soportan en casa. Entonces, los motivos de consulta son las dificultades de la atención, la inquietud motora y la impulsividad. Aquí entonces observamos que la voz del niño es silenciada, ya que predomina la voz escolar y la del acudiente. Entonces, aquí el acudiente en un punto durante la consulta incluye como que bueno, es inquieto pero creativo. Y la voz más importante es la del niño. Me enojo, pero no sé por qué. Aquí él reconoce la dificultad. Entonces aquí se interpreta como malestar emocional lo incomprensible. Después de haber realizado una buena anamnesis, una historia clínica, la interpretación de los síntomas, llegamos como a la sospecha del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Por aquí le damos más un enfoque hermenéutico narrativo situado. Nuestro objetivo es cuestionar cómo se construye el diagnóstico dentro del dispositivo institucional de salud y educación. El trastorno del déficit de atención con hiperactividad más allá del diagnóstico. El trastorno del déficit de atención con hiperactividad suele abordarse desde la lista de síntomas. El modelo biohermenéutico propone comprender la experiencia del niño. Entonces, un niño inquieto en consulta puede ser leído como hiperactivo o como un niño que aún no se encuentra en un ambiente que lo contenga. Entonces es importante adaptarse al niño y ver cuáles son sus gustos para poder llegar a él y poder entenderlo y poder buscar un recurso para ayudarlo. La biohermeneusis significa bio de vida, hermeneusis, interpretación, orientación ética hacia el cuidado. Interpretar la inquietud del niño no para corregirla inmediatamente, sino para preguntarse qué necesita ese cuerpo y esa emoción. La salud mental y educación, una relación inseparable. Cada acto clínico enseña algo. El acudiente aprende cómo mirar y acompañar al niño cuando el profesional explica que el trastorno del déficit de atención con hiperactividad no es que sea mala crianza, está ahí haciendo educación. El cuerpo del niño habla antes que sus palabras. El movimiento también es lenguaje. Un niño que se levanta constantemente puede estar expresando ansiedad y hay que ver
el por qué llega esa ansiedad, qué pasó. Entonces hay que buscar el recurso para que haya un ambiente que lo contenga. El consultorio como ambiente. El consultorio comunica mensajes. En algunos niños da seguridad y en otros amenaza. Entonces hay que buscar el recurso para que ese niño pueda encontrarse en un ambiente donde se sienta escuchado y no se sienta amenazado. Entonces, el ambiente influye en la conducta del niño. El acudiente también hay que tener en cuenta que trae sus propias cargas emocionales y su mirada sobre el niño influye directamente en él. Ejemplo, una madre que dice, mi hijo es insoportable, necesita ser acompañado para resignificar esa narrativa que trae. Entonces, un consultorio rígido puede aumentar la inquietud en el niño. En cambio, un acogedor permite que el niño se exprese. Este análisis se centra entonces en 3 preguntas. ¿Cómo está organizado el relato? Ahí va la parte narrativa, tanto del niño como de su madre. ¿Qué sentidos se ocultan o se revelan? Aquí está la parte hermenéutica. ¿Cómo interpretamos los profesionales a este niño y a esta familia? ¿Cómo este discurso clasifica e invisibiliza el contexto? Entonces, aquí es donde situamos al niño. Lectura estructural, la narrativa del déficit. El problema nace en el aula. El docente es quien deriva al niño a un profesional, ya sea neuropediatra, psiquiatra infanto-juvenil, neuropsicólogo. Y aquí estamos priorizando el modelo biomédico y escolar normativo. Aquí el lenguaje que más se utiliza es como el niño inquieto, el niño problema, y no estamos priorizando la narrativa del niño. ¿Cómo logramos nosotros conectar con él? Y cómo llegamos, digamos, al bienestar. En muchas ocasiones, bueno, en mi práctica profesional he visto con algunos pacientes que por medio de la huerta conectan y logran tener buenos resultados. Aplicamos el círculo hermenéutico, partimos de la parte que son los síntomas, la distracción, la inquietud, la impulsividad. Entonces, al expandirnos a la totalidad, vemos a un niño en un ambiente sensorialmente sobrecargado y reducido. Es decir, el niño no solo tiene un déficit, sino que está respondiendo a un contexto estresante que le dificulta la regulación sensorial y emocional. La inquietud es una respuesta situacional antes que una patología pura. Bueno, debemos ver el contexto también. Dentro de las tensiones explicativas está la parte biomédica, la psicopedagógica y la sociocultural. Cada una de ellas da su aporte y de acuerdo a esto nos hacemos la pregunta, ¿tiene o no un trastorno de déficit de atención y hiperactividad el niño? ¿O está relacionado con los factores ambientales? Hay que evaluar cómo duerme el niño, en qué especie está. Tenemos que tener en cuenta que si un niño no duerme bien, va a tener dificultades en su concentración y en su atención y va a aumentar su impulsividad. Entonces ahí hay que trabajar en esa parte con también la familia. El trastorno del déficit de atención como dispositivo de clasificación. La sospecha diagnóstica, incluso antes de confirmarse, funciona como un dispositivo de clasificación. Sirve para ordenar la conducta en el aula, organizar la expectativa de los docentes e incluso se evalúa las futuras intervenciones psicofarmacológicas. Nosotros nos guiamos por
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es el DSM-5. El diagnóstico del trastorno del déficit de atención e hiperactividad es puramente clínico, pero también tenemos que hacer diferentes evaluaciones. Dentro de ellas está la escala SNAP 4 o las evaluaciones neurocognitivas con CI, que bueno, ahí evalúan las funciones ejecutivas. Pero aquí nos guiamos directamente por las clasificaciones como para ayudarnos para futuras intervenciones. Desde nuestro enfoque, la intervención debe ser multidimensional. Primero debemos recuperar la voz del niño a través de una entrevista narrativa que busque su vivencia subjetiva. Segundo, urge el análisis detallado del contexto, cómo es el aula, si hay mucho ruido, si hay muchos niños, ya que son factores modificables que pueden aliviar significativamente los síntomas. Y finalmente hay que hacer una relectura crítica de si expectativas escolares son realistas para su nivel de desarrollo. Implicación clínica y educativa. Los resultados solo tienen sentido si se leen junto al contexto. En lo educativo, es importante proponer adaptaciones flexibles, pausas activas, instrucciones multimodales y es fundamental la intervención psicoeducativa con los padres para establecer rutinas de sueño, armar cronogramas, reducir la sobrecarga sensorial en casa. Aquí no nos centramos solamente en medicar, sino en la integración contextual. Hallazgos claves del modelo biohermenéutico en la salud mental infantil. Quiero agradecer a las madres de Rose y Ámbar por su autorización para compartir esta imagen. Gracias a su confianza podemos dar un rostro humano a este modelo biohermenéutico. No estamos viendo pacientes o casos clínicos, estamos viendo a niñas en su desarrollo. El modelo biohermenéutico nos invita a pasar de la observación fría a la interpretación de sus necesidades. Cuidar la salud mental desde el inicio en un ambiente clínico que no sea hostil. Debe ser un espacio de seguridad. No se trata de etiquetar, diagnosticar, sino de interpretar de forma ética. Esto implica preguntarnos qué nos está queriendo decir este niño con su comportamiento. Es fundamental mencionar que el niño no está solo. Escuchamos y acompañamos a la familia. El profesional no es el único que sabe, los padres son los intérpretes primarios de la realidad del niño. La consulta es una oportunidad de aprendizaje. Se educa a la familia sobre el desarrollo. Es un espacio de formación de cuidados sanos, no solo de reparación de enfermedad, sino de prevenir. El modelo biohermenéutico permite comprender tanto el malestar como el bienestar infantil sin reducir al niño a categorías diagnósticas, interpretando su conducta como expresión de vida situada en un ambiente. Entonces volvemos al principio cuando les hablábamos sobre el caso clínico del trastorno del déficit de atención e hiperactividad, que el niño es derivado por su psicóloga y por el colegio por conductas disruptivas, por hiperactividad y déficit de atención. Al evaluar al paciente de forma integral, nos encontramos que en su casa el comportamiento es diferente al colegio. Al evaluar, digamos, el contexto del colegio, nos encontramos que en el aula hay muchos alumnos y esto es lo que a él se le dificultaba por el ruido. Al cambiarlo de colegio, su comportamiento cambió y su atención mejoró. Como conclusión, desde la perspectiva biohermenéutica, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad no puede reducirse únicamente a un conjunto de síntomas neurobiológicos.
más bien debe comprenderse como una experiencia interpretada, donde el cuerpo, el ambiente, el lenguaje y los significados culturales interactúan. Esto implica que el diagnóstico y la comprensión del trastorno del déficit de atención con hiperactividad emergen de un proceso de lectura e interpretación del comportamiento humano, siempre situado en un contexto histórico, escolar, familiar y social. Así, la biohermenéutica permite reconocer que el trastorno del déficit de atención con hiperactividad es tanto un fenómeno biológico como un fenómeno narrativo y simbólico, donde las vivencias del niño, niña o adolescente adquieren sentido en el diálogo con quienes lo acompañan. Interpretar el trastorno del déficit de atención con hiperactividad es en el fondo escuchar la vida del niño, evitar etiquetas y decidir comprenderlo y cuidarlo mejor. Más que diagnosticar niños, la biohermenéutica nos invita a interpretar ambientes y decidir éticamente cómo cuidamos la vida que llega al consultorio. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a sus preguntas y agradecemos al comité organizador por la oportunidad de compartir nuestra experiencia con ustedes.